Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a las familias. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Benito, San Expedito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellados. Rezamos también por los cumpleaños de Marlene Ruiz, Carla Ramírez y Diana Cuevas. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por la oración con la palabra de Dios, para que sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una iglesia más fraterna y misionera. Por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola, Isaac, Rosa, Oscar, por el trabajo también de Luis, Jorge, Emma Carolina, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina. Por la conversión y liberación de Luis, José y Albert. Salud física y espiritual: Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Blácida Juliana, Blácida, Víctor Candela, Josefina, Jacinta, familia Benítez, Recalde, familia Abogado, Elba Aurora, Eva, familia Jiménez, Ana, Claudelina, Héctor, Fabián, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, Adolfo, Gloria, Juliano. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio: Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Agustina, Nicodemos, Cirilo, Gregorio, Víctor, Felicita, Eulogia, Dominga, María Concepción, Elías, Aurora, Doelia, Julián, Isabel, Nelson, Adrián, María Benita, Isabel, Seferino, Regina, Juana, Pabla, Andrés, Evelina, Marina, Rubén, Ramírez, Óscar, Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Carlos Ríos Román, Emilio, Humberto. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario. Nos acompañan a través de Ñande Yarañé todas las personas que están hoy acompañando nuestra Eucaristía de la parroquia San José Obrero, en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. Por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé. Hoy especialmente rezamos por el cumpleaños de Jorge. Jorge es uno de los camarógrafos que está ayudándonos y está trabajando con nosotros en Ñande Yarañé. También por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de Marta Bocio, la familia Seifar Benítez, la familia Talavera Mendieta, la familia López Bocio, la familia Gini Cabrera, por la señora Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, la familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas y Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Cristian, Pablo, Víctor, Silvia, Mirta, Amada, Megan. Y por los difuntos: José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por estas intenciones que nos acompañan y nos piden a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañé. Y también rezamos por todas aquellas intenciones que cada uno de nosotros traemos aquí ante el altar
y por todos los que nos siguen a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañé. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía. Hermanos, hoy el Señor ha llamado a las puertas de nuestros corazones para invitarnos a su templo santo y celebrar esta acción de gracias, en la que renovaremos nuestra alianza de amor con Él por medio de su palabra y la comunión de su cuerpo y sangre. En este tercer domingo, el tiempo durante el año, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios para recordarnos que esta palabra es nuestra guía para conocer y hacer su voluntad y tener una vida plenamente sabia, gozosa y feliz. Dispuestos a escuchar y vivir esta palabra y movidos por la fe, nos ponemos de pie para comenzar esta solemne celebración recibiendo a quien presidirá y todos juntos cantamos con el coro. Seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Eucaristía, tercer domingo durante el año. El Señor nos invita, decíamos el domingo pasado, a ordenar nuestra vida de acuerdo al gran misterio de la encarnación. El misterio que nos ha dejado y nos señala el camino que tenemos que seguir. Tres palabritas claves del domingo pasado: mesianismo, conversión y misión. Hoy vamos a tener otras tres palabritas que me reservo para el momento de la homilía. ¿Está? Pero le tenemos que dar continuidad a la palabra del Señor, que nos pide que ordenemos nuestra vida de acuerdo a sus mandamientos. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Con su palabra, el Señor transforma, anima y abre nuestros caminos. En este domingo de la palabra de Dios, recibámosla con fe y apertura de corazón, mente, voluntad. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia. Como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefás, yo de Cristo.
¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, que estaba en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Hoy estamos, como les dije, y como la Iglesia nos propone, en este tercer domingo del tiempo ordinario. Ya hemos explicado, y creo que ya sabemos bien, el tiempo durante el año quiere decir poner orden de acuerdo al gran misterio de la salvación. Dos grandes misterios en nuestra vida de fe: resurrección. Todos estamos llamados entonces a ser felices, quiere decir eso, ¿verdad? Todos estamos llamados a estar mejor, ahí se inhala a estar felices, realizarnos como personas plenamente en la dignidad de los hijos de Dios. Eso es esencial y fundamental, y esa es la propuesta que trae, ¿qué cosa? La encarnación. Entonces el segundo gran misterio de nuestra fe es la encarnación. Dios que se hace hombre, porque justamente a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras desidias, de nuestras debilidades, entonces Adán y Eva somos orgullosos, autosuficientes, y no podemos llegar a la resurrección. Es decir, no podemos estar mejor como nos prometemos y tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Porque esa es la propuesta del Señor, la propuesta del Evangelio. Y por eso es que le gritamos al Señor: por favor, Dios, vení un poco a ayudarnos, por favor, ñande yara. Y Él entonces se hace presente, y Navidad es eso lo que hemos celebrado.
este gran misterio, Dios que tanto amó al mundo que envió a su Hijo único, y miren hasta dónde llegó, hasta morir por nuestros pecados, para que nosotros entendamos el camino que tenemos que hacer. Bueno, y entonces así hemos comenzado con nuestro compromiso hace 3 domingos, es decir, comenzamos con el bautismo. Nos comprometimos, Señor, esto es lo que vos nos trajiste, queremos caminar y llevar adelante. Roñe comprometende ni de yar. Sabemos ya, aquí nos traes el Evangelio para construir el reino de Dios. Tenemos que estar felices. Bueno, el segundo domingo, es decir, el domingo pasado, si queremos construir el reino de Dios, nos dice, primero me tienen que conocer a mí. Por eso le dije las 3 palabritas, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Mesianismo, conversión y misión. ¿Ustedes quieren verdaderamente el reino de Dios? Sí. ¿Quieren una familia que valga la pena? Sí. ¿Quieren un país que valga la pena? Sí. ¿Queremos verdaderamente vivir como hijos de Dios? Así con todos estos valores y riquezas y todo lo que el Señor nos ha regalado. Y entonces vivir en esa comunidad en que nos encontramos, pero felices verdaderamente, donde no haya niños de la calle, donde no haya indígenas. Ahora que se murió el padre José Sanardini, nos hacen recordar y los canales vuelven a pasar las entrevistas interesantísimas, ¿verdad? Con el padre José Sanardini, que nos dejó hace poco, ¿verdad? Y que tiene que venir un italiano, un sacerdote de Italia, de Milán, o indio, y buscar los derechos del indio, de nuestros hermanos paraguayos de aquí. Tiene que venir de afuera. Añande. Añamondá, ayayapoa, aprovechar esa escuela, etcétera, etcétera. Dios mío y Señor mío. Entonces ahí está. Primero, entender quién es Jesucristo. Entonces nos decía, misión. Tenemos que hacerlo. Ahí está la misión. Pero hay que entender mesianismo, conversión y misión. Y hoy continúa. Si queremos verdaderamente entonces conocer a Jesucristo, que era el mesianismo el domingo pasado, si queremos convertirnos verdaderamente, es decir, seguir a este Mesías conociendo quién es, entonces vamos a poder misionar. Y para eso hoy nos prepara. La centralidad de hoy es la palabra de Dios. Hoy la centralidad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este, queridos hermanos, es el instrumento. Hoy nos dice en este tercer domingo, para llegar a nuestro objetivo tenemos que tener el instrumento. Si vos quisiste venir aquí, tuviste que tener un instrumento. Va el Aiburúa, Reiburú Vol, Reiburú Colectivo, Reiburú de Kosher, Reiburú lo que sea, y viniste hasta aquí para celebrar esta misa. Necesitamos siempre del instrumento. Si vos sos en cualquiera de tus profesiones que vos tenés, necesitas el instrumento. Tuviste que estudiar, tuviste que quemar pestañas, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos siempre el instrumento para llegar a nuestro objetivo. Hoy el Señor nos presenta en este tercer domingo el instrumento para que lleguemos al objetivo. Es decir, para conocer a Jesucristo hay que leer la Biblia, hay que escuchar su palabra. O si no, hoy coñan de ir a cristiano y padre, ¿me puede confesar? Quiero decir, ¿me puede bautizar a mi hijo? No, pero así nomás, padre, rápido, rapidito. Porque mi padrino pega, porque mi padrino amó. A cualquier güey corneta le trae como padrino, madrina. No porque él luego y él quiere. No. Aquí es verdaderamente o sabés o no sabés quién es el Mesías, mesianismo. Y para eso, ahí está. Leer, conocer quién es Jesucristo. Y para eso está la Biblia, para eso está la palabra de Dios. Levanten la mano todos los que participan de algún curso bíblico. Levanten la mano. Todito aplazado usted. Niñan de Yañe, ese antes que ustedes no ven. A Pepe gratis va a recibir todos los días por NPI a las 12 de la noche. O si no, por nuestro canal a las 8 de la noche, Nuevo Testamento. Ahora estamos con San Juan. Espectacular. Versículo por versículo estoy explicando. Estamos ya en el capítulo 3 de San Juan. Y los versículos, una hora sobre un versículo explicando cuál es el sentido. Conocer a Jesucristo. A las 10 de la noche. Antiguo Testamento, ahora estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo por capítulo, ahora estamos en el capítulo 13, y uno a uno los versículos, ¿verdad? Todo lo que va pasando y lo que significa verdaderamente la palabra de Dios. No es un güero sapucay para ir, que esto, que aquello, etc. No, entender desde un contexto bíblico primero la narración, lo que nos dice, desde un contexto histórico, es decir, esto es historia, querido hermano. No piensen que la Biblia cayó del cielo
y de un contexto sobre todo antropológico cultural, porque esto responde a nuestra cultura, a nuestra vida, a quiénes somos nosotros. El cambio y la conversión tiene que ser para nosotros, ahora, en nuestro tiempo, ¿entienden? Así como lo fue para nuestros antepasados en los tiempos que a ellos les correspondió. Ahora nos corresponde a nosotros, en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Y les corresponderán a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y los que vendrán después, ¿entienden? Pero la Biblia es así, queridos hermanos. Entonces, este es el instrumento para que lleguemos, ahí está, para hacer la primera lectura, hoy nos dijo, para hacer luz, ser luz. Y por eso Isaías decía, y hablaba de estas dos tribus de Israel, Neftalí y Zabulón. Son dos tribus de las 12 tribus de Israel que cayeron bajo el dominio de los asirios, Nínive, capital. Y en ese tiempo, los ninivetas, el imperio que impuso todo lo que sea, entonces se olvidaron de Yahvé, se fueron solamente con el dios platita, Mamón, como le dicen, ¿verdad? Y así, Tesaray, venían de Yahvé. Y por eso Isaías dice, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, donde había, ¿qué cosa? Solamente oscuridad. El pueblo que caminaba en las tinieblas, ahora ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado la luz. Es decir, esa es la palabra de Dios. Cuando te llega la palabra de Dios, entonces todo lo que es oscuridad puede cambiar. Todo puede cambiar, queridos hermanos. Y por eso es que hoy la Iglesia pedagógicamente nos invita a entender que para conocer a Jesucristo tenemos que leer únicamente y tenemos que aprender. O si no, somos cristianos ireí, cristianos que inventamos nuestra religión. Y no es lo que el Señor verdaderamente nos pide. Nos volvemos todo estilo protestante, que decimos sin una interpretación, así como dice aquí, sin entender verdaderamente qué hay por detrás. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo? ¿Cuál es el verdadero compromiso con el Señor? Y esto es importante, ¿verdad? Entonces, a ver, primera palabrita que hoy tenemos que llevar es ser luz. Vamos a repetir un poco, primera palabrita. Primera palabrita. Bueno, pero hay que convencerse. Y anoten eso, porque el próximo domingo les voy a volver a preguntar, a ver cuál fue. 3 palabritas hoy les voy a dejar. Como el domingo pasado dejamos mesianismo, conversión y misión. Hoy vamos a dejar 3 palabritas. Primero, ser luz. Aquí está, Isaías nos dice, si tenemos la palabra de Dios, vamos a ser capaces de iluminar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros. Oye, me sacan de nuestro camino y saber por dónde tenemos que caminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar como verdaderos cristianos? Y no ser cristiano de nombre, cristiano ireí, que no se compromete con nada, ¿verdad? Segunda palabrita, queridos amigos, ser luz significa, sobre todo en la vida cristiana, vivir la unidad. ¿Cuál va a ser la segunda palabra? Unidad. ¿Cuál es la segunda palabra? Y eso es lo que escuchamos en la segunda lectura. Primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo viajaba muchísimo. Grecia, no sé todo lo que ya fueron por ahí en sus vacaciones a Grecia. Ahora veo que hay muchos que están de vacaciones, estamos pocos ahora. O sea, antes que ellos están por Grecia y nada, ¿verdad? Pero en fin, se fue ahí donde estaba San Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Ahí no había vol, no había taxi, no había avión en aquel tiempo. Para ir de una isla a otra, ¿qué utilizaban? Las embarcaciones, los barcos. Y esta es una familia, Cloé, es una familia que eran dueños de embarcaciones, que hacían los viajes entre islas e islas, y así se iban, ¿verdad? Y como Pablo viajaba mucho, se nota que Pablo era un ñengas, tuvo la pinta, y se hacía amigo de todos. Y aquí se hizo amigo de esta familia que eran los dueños de la embarcación. Y entonces se va, y así, amigo. O sea, antes que le pedía un poquitito, como viajaba mucho para viajar, de cobrarme un poquitito, 50%. Bueno, en fin, Pablo. Hoy justamente, 25 de enero, se celebra la conversión de San Pablo. Bueno, ¿y qué pasa? Él, viajando ahí en la embarcación, escucha y le cuenta a esta señora, dice,
vos, Pablo, te vas y predicás aquí, hay muchas comunidades cristianas, pero ¿sabes qué? Me enteré que allá en Corinto, ahí donde estás yendo, había sido tú cristiano, mío, seguía ñandeyar a veces Cristo que vos le estás anunciando. Están todos divididos, todos peleados. Cada uno hace lo que quiere. Pablo se puso furioso y le escribió una tremenda y furibunda carta. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido, les exhorto, queridos hermanos, a que se pongan de acuerdo. Benjamín, Moisés, de acuerdo. Están todos divididos ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Por eso hoy la iglesia nos invita. ¿De dónde vamos a tener el mismo pensar y sentir? Cuando seguimos el Evangelio de Jesucristo. Hay muchos queridos hermanos que inventan su religión, ¿verdad? Y por eso que hay muchas sectas. O inventadas la religión. ¿Por qué? Y porque se les exigió ciertas cosas y no, yo, eso no, eso. Y entonces inventan. Entonces yo me puedo casar, ahí me voy a tal iglesia, 3, 4, 5 veces, no hay problema. Puedo robar con tal de que dé mi diezmo y listo, y vamos adelante. Apice ya es. Y pululan la secta y todo eso. Y aquí Jesucristo, ¿viste? Utilizamos en falso el nombre de Dios. Segundo mandamiento, utilizar el nombre de Dios en falso para nuestros propios intereses. Sin decir lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que es exigencia. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga cada día. Entonces Pablo por eso se enoja y le dice, en nombre de Jesucristo verdaderamente les exhorto a que tengan un mismo pensar y sentir. Y aquí les cuenta por qué. Porque he escuchado por medio de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno está diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces les da una lección y le dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? Sepico la mano a que venderé, sepico la mano a que, dice Pablo. ¿Por qué van a decir que yo le pertenezco al grupo de Pablo? O el otro que dice yo le pertenezco a Apolo, o yo a Cefas. No, felizmente incluso yo ni he bautizado a ninguno, excepto de Crispo y Gallo. Estaba tan nervioso Pablo y de repente se acordó otra vez que había otro. Sí, también he bautizado a la familia de Estefana. Estaba tan nervioso que solo se acordaba ahí de Crispo y de Gallo, ¿verdad? Pero en realidad, si uno lee Hechos de los Apóstoles, Pablo bautizó a más gente, ¿verdad? Bueno, pero ahí ya se olvidó todo, estaba enceguecido por cómo renegás. No puede ser que ustedes sean seguidores de Jesucristo y que cada uno ande por su cabeza. Cada uno invente su religión de acuerdo a su conveniencia, mirando su ombligo y mirando su interés. Entonces, por eso, queridos hermanos, la centralidad de la palabra de Dios es la única que nos puede llevar a la unidad y a tener el mismo pensar y el mismo sentir. Este es el segundo mensaje esencial y fundamental en este tercer domingo del tiempo de orden, ordinario, durante nuestra vida. Bueno, y la tercera palabrita, queridos hermanos, desde el Evangelio. Porque justamente para que nosotros podamos realizar esta unidad, para que nosotros podamos ser luz para los demás, tenemos que responder al Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que Jesús caminaba. Primero te hace esa introducción, que Jesús deja Nazaret, deja su ciudad natal, donde fue criado, y se va hacia Galilea. Ya les dije, Galilea era Galilea de los paganos, de los gentiles. Por eso vuelve a repetir, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, país de los gentiles, país de los paganos, Penderezaraya, Cuepeñán de Yaragüi, donde se vive en la oscuridad, Paraguay de la corrupción, Paraguay de los ingratos con el Señor, que teniendo todas las gracias posibles podemos ser el primer mundo, sin embargo andamos en la miseria arrastrados. Y entonces, dale, fuerza, tiene que ser el país de la luz, tienen que abrir, ser luz para los demás. Y entonces vuelve a repetir eso Jesús. Y después dice, a partir de ese momento, comienza Él a predicar. Y nos vuelve a recordar lo que ya dijimos el domingo pasado. Conviértanse, metanoia, cambiar mentalidad. Shub, volver hacia el origen de donde vinimos. ¿Por qué? Porque el objetivo es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos quiere decir
vivir con los criterios y valores del Evangelio. Bueno, hasta ahí todo bien, introducción, pero ahora viene la segunda parte. Jesús camina a orillas del mar de Galilea y ahí ve a dos hermanos. Número 2 en la Biblia, ¿se acuerdan? Siempre el número 2 significa comunidad. ¿Qué significa el número 2 en la Biblia? Comunidad. Es decir, no estamos cuatijaños, siempre buscamos la unidad, pero de la comunidad. Si yo me convierto, ¿para quién me convierto? Y tu esposa va a estar súper feliz y vos sos un hombre convertido. Tu esposo va a estar súper feliz. Y tu hijo ni qué decir, porque le vas a enseñar. O sea, es el volver y estar aferrados a la palabra del Señor. Y entonces le llama aquí, en familia, le llama a Simón, que le llamó Pedro, y a su hermano Andrés, ¿viste? En familia te llama el Señor. Pero la palabra clave que va a ser para hoy la tercera palabrita, queridos hermanos, es prontitud. ¿Por qué? Porque apenas les llama, entonces Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la reacción de Pedro y Andrés? Gemeras, eso en griego quiere decir inmediatamente, prontitud, dale. No hay mucho que dar la vuelta, sino que ya entiende enseguida que este es el único camino. Prontitud ¿en qué? En conocer al Mesías, en conocer la propuesta de la unidad, en conocer el camino de la felicidad. Ahí está, palabra de Dios, centralidad de este tercer domingo. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Ojalá que hoy nosotros esto entendamos. Fíjense que este es un eslabón, este tercer domingo. El próximo domingo el cuarto, que va unido a esto. Pero voy a poner 3 puntitos. Bueno, le voy a contar, porque si no, ustedes el próximo domingo ya no van a venir, porque ya van a saber cómo continúa, ¿verdad? Entonces, el próximo domingo vamos a continuar con nuestra novela. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque el Señor, al decir, síganme, ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Y continúa Jesús. Es decir, es una universalidad. No es solamente a un grupito que les busca, sino que va llamando en la medida en que les va encontrando, pero les encuentra en su trabajo, allí donde están. Continuando su camino, vio a otros 2, ¿viste? 2, familia. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que también estaban con su papá, Zebedeo, arreglando las redes. Y entonces Jesús los llamó. ¿Cuál es la respuesta? La misma palabra, gemeras. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Queridos hermanos, entonces estas 3 palabritas que nos hacen entender muy bien la centralidad de la palabra de Dios. Para ser luz para los demás en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu grupo. La palabra de Dios, porque te ilumina, sabes, este es tu croquis, tu GPS. Aquí está el camino que tenés que seguir. Después, una vez que sos luz, queridos hermanos, entonces nos llama aquí directamente y nos dice, el objetivo principal, siendo luz, tenemos que vivir en la unidad. ¿Ñaño entendés, Ani? Es la única manera. Y eso en todos los niveles, queridos hermanos. En el nivel de tu familia, pusimos ejemplo. Pero eso también en el nivel político de nuestra nación. Porque cada uno, si se divide, después le votamos a cualquiera, nos dividen todos. Ustedes saben que los romanos, para poder dominar por tanto tiempo como imperio, ¿qué hacían? La frase famosa, divide y triunfarás. Divide, tenés que dividir a la gente. Entonces, eres el emperador, podés hacer lo que querés. Y así más o menos sucede aquí entre nosotros, ¿verdad? Nunca nos ponemos de acuerdo para poner a alguien que valga la pena al frente de nuestra nación. Nunca. A cualquiera le ponemos, que responda a los intereses muy personales y egoístas, lastimosamente. Un país tan rico, ¿verdad? Entonces el que sube se adueña de Itaipú. Entonces los amigos, vos sos, vení aquí. Se adueña, ya soy neta, vos sos mi amigo, yo vos sos fulano, yo no. Vos me votaste. Entonces te voy a poner ahí, en tal institución. Y así. Qué pena. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No entendemos verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, que eso había sido. Y lo tercero, queridos amigos, si entendemos esta palabra de Dios, entonces sí vamos a responder inmediatamente, gemeras. Responder, entender, dejarse tocar por el Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa y le vamos a pedir, sobre todo para nuestra familia. Vamos a comenzar por casa.
entre nosotros vamos a entendernos, como dice Pablo, que no haya división. El que verdaderamente ha entregado su vida por nosotros fue Cristo, y es el único que a través de su palabra se nos ofrece cada día. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. a cada petición respondemos, por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los pastores de la Iglesia sean los primeros oyentes de la palabra de Dios y evangelizadores auténticos por medio de la palabra y el testimonio de vida, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los gobernantes de las naciones no fomenten la división, la discordia y la injusticia en sus países, sino que trabajen haciendo el bien según los criterios del Evangelio de Jesús, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que en las familias cristianas crezca el amor a la palabra de Dios y puedan vivir según sus enseñanzas, creciendo en las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. En el momento de la presentación de los humildes dones de pan y vino, hacemos entrega también de nuestro compromiso de ayudar en la construcción del reino de Dios según las enseñanzas que recibimos de su palabra. No, la criatura no. Mayores tienen que ser. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan,
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración: recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra culpa y nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate, Señor, también de tu Hijo, un niño que falleció, Dante se llama, que justamente ahora la doctora me dijo que estuvo internado en IPS, hace 2 años que estaba enfermo, y bueno, ahora falleció. Así es que rezamos también por su eterno descanso, y sobre todo rezamos por sus padres, ¿verdad? Para que el Señor les dé el consuelo también a este niño.
si mal no recuerdo, creo que tiene 12 años, 11, 12 años. ¿A quién llamaste de este mundo? A tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria y la resurrección. Y ya que recordamos al padre José Sanardini también, que falleció en esta semana, ¿verdad? Pedimos por su eterno descanso, por todo lo que hizo a través de la congregación salesiana con nuestro pueblo, con nuestra gente. Las villas de Limpio, trabajó con el padre Rubio, con el padre Cleva, son los que comenzaron, ¿verdad? A iniciativa también de Monseñor Ismael Rolón, y después con los indígenas, y así muchas otras, salesianito, toda la parte de la construcción, y para los pobres, etcétera. Muchísimas cosas interesantes. Bueno, agradecemos y que el Señor le tenga en su gloria. Y te pedimos, Señor, por todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En este domingo de la palabra de Dios, el Señor que nos ha hablado en las Escrituras se nos da en el pan de vida. Nos acercamos a recibirlo con mucha fe. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. Retomamos las misas de las 6 horas desde el lunes 2 de febrero. El sábado 7 y domingo 8 de febrero tendremos retiro para agentes pastorales de la parroquia San José Obrero en la casa de retiro Emaús, Luque. Tema: el bien común, y las inscripciones están abiertas en secretaría. Vamos a los encuentros de catequesis 2026. Inscripciones abiertas en secretaría parroquial.
Inicio sábado 21 de febrero. Más informes pueden leer en los afiches que se encuentran a la salida del templo. Sigue su recorrida la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes de la misa de las 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría para recibir esta visita. Hoy tenemos aquí 3 cumpleaños. Marlene Ruiz, venía aquí Marlene, vamos a rezar por vos. Carla Ramírez, ¿dónde está Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Quién es Carla? Ah, tu hija picó a la cuenta. Bueno, los dos, el mismo día. Y Diana Cuevas, venía aquí Dianita, vengan aquí. Los 3 le vamos a dar una bendición especial. Bueno, vení aquí Diana. Aquí bonita. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a ustedes, sobre todo hoy, en este día tan especial, para que puedan entender esa palabra del Señor, que sea siempre en el centro de su vida, al agradecer hoy un año más de vida, para que sepan quién es Jesús en sus vidas y sobre todo para que ustedes sean también luz en su familia, en su casa, entre las personas, en su comunidad, para que busquen siempre esa unidad que el Señor nos pide y al mismo tiempo para que nosotros podamos, y ustedes que hoy cumplen años, responder siempre al Señor con prontitud ante su llamada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y vos sos su mamá? Bueno, te damos también la bendición a vaya que le ganá gratis de Yapa. Bueno, dense la vuelta y le vamos a cantar que lo cumpla feliz. Aquí no, espera nomás, vamos a cantarle, fuerza. Los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Voy a un fuerte aplauso entonces, que Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Y felicidades. Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con la oración final. No se olviden las 3 palabras. ¿Cuáles eran? Ser, luz, unidad y prontitud. Entonces el próximo domingo le voy a volver a preguntar. Si no me responden, ahí mismo me desvisto y me voy a mi casa, ¿verdad? Así es que anotarse, aunque sea en su celular, anoten eso. Las 3 palabras claves. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y entonces hoy yo voy a, con la palabra de Dios, me voy a poner aquí. Y los que quieran pueden acercarse, no le voy a dar así la bendición especial, sino que ustedes van a venir como familia, vengan como familia, esposo, esposa o con los hijos, y van a poner ahí su mano sobre la Biblia, ¿está? Porque hoy es la centralidad de la palabra de Dios. Y ahí ustedes entonces se comprometen una vez más de escuchar y vivir el Evangelio de Jesús. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.